14 años han pasado desde que la red Bitcoin llegó al mundo para quedarse. Era 3 de enero de 2009 cuando Satoshi Nakamoto minó el bloque Génesis y dio vida a la tecnología que revolucionaría el mundo de los pagos y el dinero. En este tiempo la red Bitcoin ha ido evolucionando y dejando a su paso aspectos clave que son poco conocidos. La cantidad limitada del suministro de monedas o la transacción de Bitcoin más grande jamás registrada son elementos importantes de esta tecnología que se deberían destacar. Cumpliéndose este martes 14 años desde que el protocolo descentralizado fue activado por Satoshi Nakamoto, te traemos 14 datos pocos conocidos de la red Bitcoin. Así como se lee, mucho se ha dicho sobre la cantidad total de Bitcoins que llegarán a ser emitidos. Se dice que serán, en total, 21 millones de Bitcoin los que lleguen a circular en la economía digital, pero esto no es tan preciso. Este límite es asintótico, es decir, se acerca bastante al punto, pero no lo suficiente como para alcanzarlo totalmente. Y este es un dato poco conocido de Bitcoin, como lo reportamos en Crypto Noticias. Jansen Lab, quien es un destacado desarrollador de software relacionado con Bitcoin, precisó en un blog que el total de satoshis que podrá existir alguna vez es de 209999999769000 o aproximadamente 20.990 millones de Bitcoins. Los tokens no fungibles, los contratos inteligentes y la emisión y transferencia de tokens son tópicos que se han popularizado desde hace un par de años. En general, se les suele relacionar con la cadena de bloques de Ethereum y otras, como Solana y Polygon, por ejemplo. Pero un dato poco conocido es que estas tecnologías iniciaron en la red Bitcoin. Desde 2016 existe Counterparty, una plataforma de NFT creada sobre la red Bitcoin que permite desarrollar y transferir tokens coleccionables tal como en otras cadenas, aunque con un poco más de dificultad por las características de Bitcoin. Asimismo, desde 2018 se planteó el proyecto RGB, que permite a los usuarios crear, manejar y transferir activos tokenizados sobre la cadena principal de Bitcoin, usando para ello un diseño de validación para el cliente y compromisos de pago por medio de contratos inteligentes. No fue sino hasta 2020 cuando comenzaron las pruebas de este protocolo y ya en 2021 estuvo listo para comenzar a emitir tokens sobre la red Lightning de Bitcoin. Esto, a través de una herramienta llamada Bitcoin Pro, tal como lo reportó Crypto Noticias. Más recientemente, en abril de 2022, se conoció el más reciente desarrollo de Lightning Labs, el protocolo Taro, que también permite la emisión de tokens en Bitcoin. Como fue informado por este medio, esos activos se podrán intercambiar a través de la red Lightning. Según Brian Gentry, quien es el líder en desarrollo de negocios de Lightning Labs, con Taro será posible emitir criptomonedas estables y cualquier otro tipo de token. Todo esto en aras de la bitcoinización del dólar. Desde que se creara la primera dirección de un monedero de Bitcoin el 3 de enero del 2009, el número de estas ha crecido de manera exponencial. Así, un total de 1.069.253.271 direcciones de Bitcoin han sido creadas en los últimos 14 años. Esto de acuerdo con la firma de análisis de blockchains, Glassnode. Se trata de una curva que a través de los años no ha dejado de aumentar. Tal como se muestra en la gráfica a continuación, desde el nacimiento de Bitcoin ya se veía crecimiento, pero no fue sino hasta 2014 cuando inició la crecida sostenida de nuevas direcciones. Glassnode aclara en su gráfica que este indicador muestra el número total de direcciones únicas que alguna vez aparecieron en una transacción de Bitcoin. También es importante aclarar que una sola persona puede manejar decenas y hasta miles de direcciones de Bitcoin entre varias wallets. Como ya vimos, entre los datos poco conocidos de Bitcoin, desde que nació Bitcoin se han creado más de 1 millón de direcciones de wallets, siendo la de Satoshi Nakamoto la primera de todas. Pero existe otra con la misma cantidad de años, que perteneció al desarrollador Alfini, quien falleció el 28 de agosto de 2014. Esta es la dirección de Bitcoin más vieja de la que se tenga conocimiento, pues es la dirección de la primera transacción hecha con la criptomoneda. Con ella, Fini recibió un total de 10 Bitcoins de parte del propio Nakamoto.
Nakamoto. Esta transacción volvió a ponerse en la palestra en diciembre, cuando se usó para insinuar que el creador del protocolo es un convicto. Tal como lo reportó Criptonoticias, en esa operación se usó una firma criptográfica para agregar un mensaje que afirma que Paul Leroux es Nakamoto. Leroux es un programador actualmente preso que confesó haber participado en el tráfico de armas hacia la República Islámica de Irán, venta de pastillas a Corea del Norte y el homicidio de varias personas. Las grandes transacciones en Bitcoin son más comunes de lo que parece a primera vista, sobre todo cuando están involucrados exchanges que por una u otra razón necesitan transferir fondos a una wallet específica. En la historia reciente de Bitcoin contamos con varias de estas transacciones que superan los cientos de miles de Bitcoin transferidos. Sin embargo, la transacción más grande ocurrió en los albores de esta historia. En 2011, se registró una transacción de 500.000 Bitcoin, que en aquel entonces era equivalente a poco más de $1 millón. No se sabe quién realizó esa transacción ni quién la recibió, pero podemos comprobar a través de un explorador de bloque que efectivamente existió y se confirmó en el bloque 153.509. El segundo lugar de las transacciones más grandes de todos los tiempos pertenece a una operación por 161.500 Bitcoin que ocurrió el 10 de abril de 2020. En el momento en que se realizó la operación, el valor de esa transacción era equivalente a $1.1 mil millones. Lo curioso es que al poco tiempo, 146.500 Bitcoin volvieron a ser transferidos al remitente de la primera transacción, mientras otros 15.000 fueron a parar a otra dirección de Bitcoin. Por supuesto, esta gran transacción despertó inmediatamente la curiosidad de todo el ecosistema y no tardó en aparecer una explicación. A través de un tweet, Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex, explicó que la transacción se utilizó para recargar su wallet caliente, mientras el resto se depositó en una wallet fría, fuera de línea. Llama la atención que esa transacción pagó una comisión de apenas $0.00010019 Bitcoin, $0.68, prácticamente nada. La tercera transacción de mayor envergadura de la historia se ejecutó el 14 de octubre de 2019 por un monto de 111.857.25 Bitcoin. La dirección remitente poseía registros por 59.000 operaciones, por lo que se presume que se trata de un exchange. Posteriormente, el 2 de febrero de 2020, desde esa cuenta salió otra transacción por 106.857 Bitcoin, equivalente entonces a poco más de $1.000 millones. Esta operación está vinculada con otras operaciones que transfirieron de una wallet a otra la suma de octubre de 1.857 Bitcoin en abril y junio, lo que refuerza la idea de que podría tratarse de un exchange que cambia de monedero, posiblemente por razones de seguridad. Desde el 3 de enero de 2009 muchas han sido las direcciones que han albergado grandes cantidades de bitcoins, lo que les ha permitido posicionarse como las ballenas del mercado. Pero hay entidades que ostentan los primeros lugares como las que tienen más bitcoins en custodia. De acuerdo con la información proporcionada por bitcointreasuries.net, el fondo de inversiones Grayscale cuenta con más de 635.000 bitcoins, lo que representa el 3% del suministro total de bitcoin. Esas monedas son parte de su fondo, con el que se ofrece a clientes institucionales exposición a inversiones en Bitcoin. Otra entidad con una cantidad importante de bitcoins en su haber es Satoshi Nakamoto, el propio creador de la moneda. Aunque no se ha comprobado, se presume que habría minado más de 1.1 millones de bitcoins, los cuales siguen sin moverse de los múltiples monederos que los resguardan. Como lo reportó Criptonoticias, hay hallazgos que sugieren que Nakamoto llegó a minar 22.000 bloques de bitcoin hace 14 años. Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mercado por volumen de comercio, es la siguiente entidad con una importante porción de bitcoins almacenados. Tal como lo informaron en noviembre, esta compañía, dirigida por el empresario Changpeng Zhao, tiene al menos 475.000 bitcoins bajo custodia. Coinbase, que es otro de los exchanges más importantes del mercado, comunicó en noviembre que contaba con 2 millones de bitcoins, superando a Nakamoto y al resto de sus competidores. Los diferentes lenguajes de programación existentes ya han sido empleados en la red Bitcoin desde su creación, pero un dato poco conocido es que, originalmente, se utilizó el lenguaje C++ para escribir su software. Fue el propio Satoshi Nakamoto quien se encargó de usarlo para la versión preliminar de Bitcoin Core. Como lo dijo el desarrollador Francisco Calderón a Criptonoticias, el lenguaje C++ es muy importante y útil para proyectos como Bitcoin, que requieren un alto rendimiento. Esto es así ya que C++
tiene acceso a recursos del computador que otros lenguajes, más actuales y de más alto nivel, no tienen. Sin embargo, el pasar del tiempo ha permitido que se incorporen más lenguajes de programación, al punto que, aparte de C++, se usa Python, Go, M4, C o Rust, entre otros, los cuales permiten desarrollar proyectos al nivel de protocolo Bitcoin. Además, en 2019 los desarrolladores de Bitcoin Core Peter Wuille, Andrew Poelstra y Sanket Kanjalkar presentaron un nuevo lenguaje de programación diseñado específicamente para Bitcoin, denominado Miniscript. A partir de este se desarrolló otro lenguaje de programación conocido como Mint, tal y como reportó Crypto Noticias. En la historia de Bitcoin hubo un episodio clave que llevó a la red a una situación crítica. En agosto de 2010, un usuario consiguió explotar una falla en el código de Bitcoin y logró emitir 184.000 millones de Bitcoin, una cifra 8.800 veces mayor al suministro máximo de la criptomoneda. Como lo explicó un desarrollador en Bitcoin Token esos días, la persona que emitió las monedas modificó el software para generar una transacción capaz de explorar una vulnerabilidad que estaba presente en el código. Esto le permitió inflar artificialmente el suministro de monedas. La falla logró corregirse de la mano de Satoshi Nakamoto y el desarrollador Gavin Andresen en tiempo récord. 2 horas después de lo sucedido se implementó un parche para el código que solucionó el problema para futuras transacciones. Dicho parche tenía la tarea de rechazar transacciones de desbordamiento de salida, como la que ocurrió y que llegó a emitir más de 180.000 millones de monedas. Luego de eso se aplicó una bifurcación suave a la cadena de Bitcoin, con la que se logró revertir la transacción problemática y las consiguientes. Los mineros aceptaron la propuesta y la nueva blockchain superó a la vieja a la altura del bloque 74.691, como reseñamos en Crypto Noticias. Esta ha sido la falla de seguridad más importante registrada en Bitcoin desde su nacimiento en 2009. Si bien se siguieron encontrando y solucionando vulnerabilidades, ninguna tuvo el talante de la reportada en agosto del 2010. El 3 de enero de 2009 se minó el bloque Génesis de Bitcoin. Fue esta transacción la que dio inicio al desarrollo tecnológico que ha calado a todos los estratos sociales 14 años después. Este bloque guarda un detalle, tiene un mensaje oculto. Dentro de sus hashes y dígitos, el bloque que trajo a la vida a Bitcoin guarda como mensaje el titular del periódico británico The Times de ese día, que reza: "Canciller al borde del segundo rescate para los bancos". Las intenciones de ese mensaje, aunque no están claras, son presumibles. La primera podría ser para dejar claro que el bloque Génesis fue minado, en efecto, el día 3 de enero de 2009. Por ello el titular de la primera plana del afamado diario británico. La segunda, plausiblemente, tenga que ver con los ideales que suelen asociarse a Bitcoin. En medio de un presunto rescate de los bancos, ese día inició la descentralización y se comenzó a promover la libertad financiera, lejos del control estatal. Desde hace muchos años, las personas han especulado sobre la posibilidad, o el sueño, de que dos claves públicas generen la misma dirección y, por consiguiente, se pueda disponer de los fondos contenidos en ella. Teóricamente es posible, pero en términos prácticos el asunto parece solo una fantasía. Las probabilidades matemáticas para crear una wallet que genere una dirección ya existente es tan remota que, de intentarlo, alguien tardaría 30.000 años en encontrarla, usando 1 millón de computadoras que generen 1 millón de direcciones cada segundo. Este tipo de coincidencia se conoce como colisión de hash. De hecho, se estima que si alguien hiciera 1 cuatrillón de intentos para crear una dirección de Bitcoin que coincida con una dirección existente, solo tendría 0.681892% de probabilidades de lograrlo. Pero supongamos que esta persona solo tiene una tarjeta gráfica de última generación y quiere tener certeza de que encontraría esa dirección haciendo todos los intentos posibles. Es decir, generando todas las direcciones posibles, que son algo así como 8.000 cuatrillones. En ese caso, tardaría unos 10.000 millones de años, que es 3.7 mil millones de años menos que la edad del universo. Hace algunos años, un programador diseñó el Gran Colisionador Bitcoin, aludiendo al Gran Colisionador de Hadrons del CERN. La diferencia consiste en que, en lugar de acelerar y hacer colisionar partículas para comprobar la validez de los modelos de la física estudiados, se utiliza fuerza bruta para hallar una colisión criptográfica que permita crear la misma dirección con distintas llaves privadas.
A diferencia de otros sistemas monetarios, donde se cede la responsabilidad por la seguridad del dinero a terceros de confianza, en Bitcoin la seguridad depende de cada persona. Es por eso que si se pierden las claves o si no se crea un plan de contingencia ante algún accidente o la muerte de un propietario de Bitcoin, se corre el riesgo de que algunas monedas se pierdan para siempre al no tener acceso a las claves que permiten gastar los fondos. De acuerdo con estimaciones de Glassnode, más de 1.8 millones de Bitcoin que no se han movido en más de 10 años podrían estar perdidos para siempre. Esto representa casi el 10% de todos los Bitcoins emitidos hasta ahora y un porcentaje importante de los 21 millones de Bitcoin que se generarán en total. Esta no es la única estimación sobre la cantidad de Bitcoin que podrían haberse perdido para siempre. Chainalysis, una compañía que monitorea la actividad relacionada con la red de Bitcoin y sus mercados, sugiere que existen más de 3.7 millones de Bitcoin que ya no se pueden recuperar. Esta cifra incluye 1 millón de BTC que se atribuyen a la actividad minera de Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, y muchos más que se relacionan con claves privadas perdidas, discos duros rotos y Bitcoins quemados intencionalmente. ¿Existen sitios web que regalan Bitcoin? Sí, eso es un faucet o grifo de Bitcoin, una manera de incentivar el uso de Bitcoin y otras criptomonedas regalando pequeñas cantidades de monedas a quienes lo soliciten. El primer faucet de Bitcoin fue creado por Gavin Andresen, uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin, quien colaboró con el mismo Satoshi Nakamoto entre 2009 y 2010. El sitio web, lanzado en junio de 2010, que permitía a cualquier persona reclamar Bitcoin gratis, se llamaba Free Bitcoins y regalaba 5 BTC, equivalentes a $0.4. A través de esta herramienta, se distribuyeron miles de monedas, gracias a donativos de varias personas y un primer abastecimiento hecho por Andresen de 1100 BTC. Sin embargo, poco después una persona utilizó una estratagema para vaciar el faucet, cambiando su dirección IP, generando nuevas direcciones de Bitcoin y resolviendo el captcha una vez tras otra. Todos odiaron a esta persona. En la actualidad, existen distintos faucets que regalan desde 0.0000010 Bitcoin hasta 0.0001000 Bitcoin. En general, solo es necesario resolver alguna actividad y reclamar el premio. CoinPot y FaucetPay son dos de estos sitios que permiten obtener Bitcoin a través de un faucet. Durante el primer año de vida de Bitcoin, la criptomoneda careció de precio. Se usaba entre los desarrolladores y los primeros mineros en intercambios de prueba y, aunque en los foros se discutió mucho sobre el hipotético valor que podría tener, no fue sino hasta la aparición de un actor decisivo que se estableció el primer precio de mercado de Bitcoin. El 5 de octubre de 2009 un servicio de compra y venta de Bitcoin recién nacido, llamado New Liberty Standard, fijó una tasa de 1.309.03 Bitcoin por $1. Esta relación de valor entre ambas monedas se estableció como resultado del costo del consumo energético de la minería de Bitcoin. Básicamente, el precio de Bitcoin surgió como resultado del costo de la electricidad al minar la red. Unos pocos días después, el 12 de octubre, New Liberty Standard, considerado también el primer exchange de Bitcoin, le compra a un desarrollador conocido como Sirius 5050 Bitcoin por $5.02 a través de PayPal, es decir, el primer intercambio en dólares. Con ese intercambio, se registró el primer aumento de precio de Bitcoin en la historia, pues se estableció un precio de 1010 Bitcoin por cada dólar. A partir de ese momento, el precio de Bitcoin fluctuaría indefinidamente con grandes variaciones de precio en poco tiempo. Los proyectos de código abierto, de carácter colaborativo, tienden a avanzar en medio de la fricción que generan distintas ideas enfrentadas. Desde su origen, esas fricciones han estado presentes en el desarrollo del protocolo de Bitcoin. Uno de los mayores enfrentamientos de este estilo involucró a toda la comunidad de desarrolladores y los mineros de la red, cuando se libró una guerra entre 2015 y 2017 por una propuesta para incrementar el tamaño de los bloques de Bitcoin a 2 megabytes de capacidad, dejando atrás el modelo original de 1 megabyte establecido por Satoshi Nakamoto. Por un lado, estaba una compañía denominada Bitcoin Unlimited, liderada por el empresario Roger Ver. La premisa de esta facción sostenía que un tamaño de bloque variable o superior a 2 megabytes eliminaría el problema de las congestiones de la red, que con el crecimiento de la adopción se convertía en un problema que frenaba la escalabilidad de Bitcoin por aquellos años. Por el otro lado, estaban los desarrolladores de Bitcoin Core, quienes trabajaron durante 2 años en una solución conocida como SegBit,
Segwit, que optimiza la forma en que se transmiten y almacenan las transacciones y permite un mejor uso del espacio de los bloques y los recursos computacionales de los mineros de la red. En agosto de 2017, el grupo liderado por Roger Ver presionó a la comunidad de mineros para realizar un hard fork o bifurcación de la red, de manera que se estableciera el cambio que exigían. Sin embargo, la mayoría de los mineros y desarrolladores no apoyó esa propuesta, que no había sido suficientemente probada, y la primera bifurcación de Bitcoin dio como resultado el nacimiento de Bitcoin Cash, que adoptó el incremento en el tamaño de los bloques, aunque en vano, pues se realizan pocas transacciones en esa red. El otro resultado de esta guerra fue la implementación de Segwit en la cadena principal de Bitcoin, una mejora que ha demostrado que el desarrollo colaborativo, la discusión de las ideas, puede generar soluciones eficientes para el protocolo. ¡Feliz aniversario, Bitcoin! Hoy se celebra un hito histórico, el nacimiento teórico de la primera criptomoneda del mundo. Hace exactamente 14 años, el 31 de octubre de 2008, se publicaba el White Paper, o documento técnico, de Bitcoin. Titulado Bitcoin P2P Cash Paper, el llamado libro blanco en español, se publicó en una lista de correos de Nextdot, dirigida por un grupo de cypherpunks, en un movimiento que revolucionaría por completo la historia del dinero. En ese documento, su creador, identificado bajo el alias Satoshi Nakamoto, planteaba la creación del primer sistema de intercambio de dinero electrónico entre iguales, que funcionaría de forma descentralizada y sin necesidad de la intervención de bancos o instituciones financieras. La idea, aún en papel, cambiaría las finanzas para siempre y marcaría un antes y un después en la historia. Para conmemorar esta fecha especial, recopilamos algunos de los datos más sorprendentes sobre la criptomoneda insigne poco conocidas y muy fascinantes. Para igualar su aniversario, a continuación, 14 curiosidades sobre Bitcoin. El 3 de enero de 2009, 2 meses después de la publicación de su White Paper, nació oficialmente la primera criptomoneda. El origen no marcó la creación del primer bloque de la blockchain de Bitcoin, también llamado bloque Génesis o bloque cero, que venía con un curioso mensaje, el titular del periódico The Times de ese día. Ese bloque además añadió los primeros 50 bitcoins a la red que, por configuración y posiblemente por algún error, quedaron atrapados para siempre. Pero más allá de esta serie de eventos curiosos, Bitcoin tuvo un comienzo relativamente lento. Después de los 2 meses, la criptomoneda tuvo que esperar otros 6 días para minar su segundo bloque. Este es el mayor tiempo de producción en la historia de Bitcoin, que está programada para generar un nuevo bloque cada 10 minutos aproximadamente. Posiblemente el comienzo pausado se debió a la limitada potencia de cómputo de la red, ya que Nakamoto era el único que minaba la criptomoneda para entonces. Hasta el día de hoy, la identidad de su creador sigue siendo un misterio. El fundador de Bitcoin, identificado bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, es hasta la actualidad un sujeto sin rostro. Con el tiempo, se ha popularizado la teoría de que la mente detrás de la primera criptomoneda habría fallecido. La última aparición pública de Nakamoto fue en el foro de Bitcoin Talk el 12 de diciembre del 2010. Antes de desaparecer por completo, también habría enviado un correo electrónico a Gavin Andresen, uno de sus colaboradores, el 26 de abril de 2011, para luego no dejar más pistas. Mucho se ha especulado sobre que no fue una única persona, sino un grupo de creadores que operaban bajo el inusual alias y colaboraron para poner en marcha la nueva tecnología. Si bien hay innumerables teorías sobre su identidad, lo cierto es que el asunto sobre quién nos dejó el legado de Bitcoin sigue siendo una de las mayores incógnitas no respondidas sobre el origen de la moneda. El primer uso de Bitcoin como medio de pago en el mundo real fue para comprar unas pizzas. El 22 de mayo de 2010 se cumplió un hito en la historia de Bitcoin cuando se llevó a cabo la primera transacción comercial de la criptomoneda. Ese día, el programador Laszlo Anjes acordó por en un foro en línea pagar 10.000 Bitcoins por un par de pizzas. La fecha se convirtió en un día de celebración para las comunidades de criptomonedas de todo el mundo, no solo porque marca el primer uso real de Bitcoin, sino porque representa la compra de las pizzas más caras de la historia. En ese momento valorados en cerca de $40, los 10.000 bitcoins de Laszlo han subido algo de precio desde entonces. Para noviembre del año pasado, cuando el mercado alcista, equivalían a más de $500 millones y para el momento de edición valen unos $200 millones.
Bitcoin ha crecido mucho y ha logrado apreciarse notablemente en estos últimos 14 años. La principal criptomoneda del mundo conquistó un máximo de precio histórico a finales de 2021, cuando tocó cerca de los $70,000. Para ese momento, la capitalización de mercado de Bitcoin también alcanzó récords, llegando a $1 billón. La evolución ascendente en el precio de Bitcoin la ha convertido en uno de los activos más apreciados de todo el mundo, incluso superando a las principales compañías de la bolsa. A pesar de que este año su mercado se ha reducido y Bitcoin ha caído vertiginosamente a un nivel de $20,000, la criptomoneda aún supera a muchas empresas de renombre en términos de capitalización de mercado. Entre ellas, se ubica por encima de Walmart, Meta y Mastercard. Con una capitalización de $398,000 millones para el momento de edición, Bitcoin incluso es más valioso que algunos grandes bancos como JP Morgan y Bank of America. Una importante cantidad de Bitcoin se han perdido para siempre y posiblemente jamás podrán recuperarse debido a robos, envíos a direcciones fantasma o las pérdidas de las claves privadas. Según las estimaciones de los datos de Glassnode, es posible que alrededor del 10% del suministro de Bitcoin o cerca de 1.8 millones de monedas estén perdidas y nunca puedan encontrarse. Si bien algunos estiman que estas cifras podrían ser mayor, la pérdida supone que el suministro y por lo tanto la oferta total de Bitcoin podría ser menor de lo esperado. El caso del residente de Gales, James Howells, es posiblemente el más conocido en cuanto a pérdida de Bitcoin se trata. Desde hace al menos 9 años, Howells ha estado buscando todos los medios posibles recuperar una fortuna de 7.500 Bitcoin, hoy valorados en $150 millones, que botó por error cuando se deshizo de un disco duro que contenía las llaves privadas con acceso a su criptobilletera. En específico, ha estado solicitando al ayuntamiento de la ciudad de Newport acceso para poder entrar al basurero municipal y buscar su extraviado tesoro, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido en vano. El proceso de creación de nuevos bitcoins, conocido comúnmente como minería, implica un alto consumo de energía. En este proceso, los mineros se conectan a una red global y compiten por resolver complejos problemas matemáticos con el objetivo de asegurar la red y producir nuevos bloques. En función de generar nuevos bitcoins, las máquinas deben estar conectadas 24 horas al día, preferiblemente en un entorno con bajas temperaturas, lo que supone un alto consumo eléctrico. El índice de consumo de energía de Bitcoin de Digiconomist estimó que una transacción de Bitcoin requiere 1.449 kWh para completarse, o el equivalente a aproximadamente 50 días de energía para el hogar estadounidense promedio. Ese mismo índice apunta a que la actividad global utiliza tanta energía como Argentina. Según esos cálculos, y en un nivel anualizado de 131,26 teravatios hora, la criptominería estaría entre los 30 principales países del mundo en términos de consumo de energía. A pesar de que usualmente se utilizan máquinas especializadas como potentes GPU de Nvidia y AMD para minar Bitcoin, en teoría los usuarios podrían usar algo tan corriente como su ingenio para resolver un bloque. Con la ayuda de un lápiz, un papel y mucha habilidad matemática, una persona podría ser capaz de minar un Bitcoin. Un experimento realizado por el ingeniero Ken Sirleaf estudió esta posibilidad, aunque sin duda no sería un proceso sencillo ni tampoco rápido, y posiblemente requeriría de muchas vidas en poder completarse, resultó posible. Sirleaf, quien es un aficionado a las computadoras retro, también ha probado otros métodos inusuales y nada funcionales para minar la criptomoneda, incluyendo una antigua consola de Game Boy y una computadora Xerox Alto de la década de 1970. No solo hay muchos bitcoins perdidos para siempre, sino que también el activo digital más grande está llegando a su fin. Bitcoin se diseñó para tener un suministro limitado de 21 millones de monedas y, a lo largo de sus 14 años de vida, prácticamente todo este suministro se ha agotado. Así es, la mayoría de los bitcoins ya se han minado. Según datos de blockchain.com, el suministro circulante actual de Bitcoin es de 19.18 millones, lo que significa que 90.4% del total de monedas se han minado y solo queda un 2% por extraer.
Debido a que hay un número finito de monedas, Bitcoin tendrá una fecha final el día en que su último bloque se extraiga y posiblemente, si estás leyendo este artículo para la fecha de publicación, no estarás vivo para presenciar tal evento. A juzgar por el cronograma actual, se espera que el último Bitcoin se mine para el año 2140. El 7 de septiembre de 2021 se convirtió en una fecha histórica para Bitcoin, cuando El Salvador adoptó a Bitcoin como moneda. El movimiento, que convirtió a la nación centroamericana en el primer país del mundo en reconocer a Bitcoin como moneda de curso legal, permite a los habitantes de ese país pagar con el activo digital en cualquier comercio, tienda o servicio a nivel nacional. Por ejemplo, McDonald's la acepta de igual forma como acepta pagos en dólares estadounidenses. Además de reconocerla como su moneda, El Salvador también ha estado invirtiendo y minando Bitcoin, posicionándose como el primero del mundo en incorporar oficialmente la criptomoneda a sus reservas nacionales. En cualquier caso, no está solo. En abril de este año, la República Centroafricana hizo lo mismo cuando aprobó una ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal junto con el franco centroafricano, la moneda fiduciaria nacional. No queda duda alguna de que, si Satoshi Nakamoto realmente existe y está vivo, sería una de las personas más adineradas de todo el mundo. Se estima que el creador de Bitcoin tiene una fortuna de al menos 1 millón de Bitcoins, hoy valorados en unos 20.000 millones de dólares, que habría generado mediante la minería durante los primeros años de la criptomoneda. Aunque, así como su identidad, su patrimonio nunca se ha confirmado, la cifra colocaría al inventor de la primera criptomoneda entre los más ricos del mundo. A juzgar por los datos de la lista de multimillonarios 2021 de Forbes, Nakamoto figuraría entre las 20 personas más adineradas de todo el planeta. Si calculamos su patrimonio a los precios más altos a los que ha cotizado Bitcoin, cerca de $70.000, significa que su fortuna vale más de 65.500 millones de dólares, justo por encima del patrimonio de Ma Huateng, presidente del gigante de Internet, Tencent. Cabe señalar que el pequeño tesoro de Bitcoins de Nakamoto, de hecho representa cerca del 6% del total de Bitcoin en circulación. A pesar de que se desconoce su apariencia, el creador de Bitcoin tiene una estatua en su nombre. En Budapest, Hungría, hay una escultura de bronce en honor a Satoshi Nakamoto, el misterioso inventor de la primera criptomoneda y posiblemente una de las mentes más brillantes de las últimas décadas. El busto humano no tiene un rostro claro y no se denota un género específico. Además, está hecho en un material reflectante para recoger justamente el misterio de su identidad. No es la única escultura relativa a Bitcoin, ya que la principal criptomoneda tiene una escultura de toro en Miami, Estados Unidos, que hace alusión a la emblemática pieza ubicada en Wall Street. El misterio sobre la identidad detrás del inventor de Bitcoin ha motivado la aparición de cientos de teorías sobre quién es Satoshi Nakamoto, pero sin duda alguna, una de las especulaciones más alocadas sobre el creador de la criptomoneda es aquella que dice que, además de ser un genio de la tecnología, también traficaba drogas para el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Según esa teoría, el ingeniero Yasutaka Nakamoto, quien trabajó para Pacific West Airlines y realizó operaciones de contrabando de drogas para Escobar en la época de los 80, sería la identidad detrás del alias. En otro dato revelador, se dice que Yasutaka sería el hermano de Dorian Satoshi Nakamoto, el sujeto que en 2014 fue identificado por los medios de noticia como el creador de Bitcoin. Más allá de esta desconcertante teoría, lo cierto es que aparentemente sí existió un vínculo real entre Bitcoin y la familia Escobar, ya que, según los registros de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la familia del conocido narcotraficante fue, en algún momento entre 2018 y 2020, la propietaria de la marca Bitcoin. Además de ser la primera y mayor criptomoneda del mundo, Bitcoin aparentemente también es un zombie. En su corta historia, los medios de noticia han declarado la muerte de la moneda digital al menos unas 464 veces, según los registros de 99 bitcoins. La narrativa de Bitcoin como un experimento fallido ha dado de qué hablar en varias ocasiones, aunque parece tomar fuerza especialmente durante los ciclos bajistas. Por ejemplo, en 2017,
Cuando el activo se desplomó vertiginosamente de una cima de $20,000 a menos de $4,000 al año siguiente, muchos aseguraron que Bitcoin no tenía ningún valor. No obstante, con el tiempo, la criptomoneda parece contradecir estas aseveraciones, subiendo de precio, creciendo en adopción y, como no, reviviendo de entre los muertos.